¿Por qué crees que la mayoría de los planes de lectura de las instituciones educativas fracasan? ¿Qué podrías recomendarnos para fomentar la lectura? Yo qué sé. Buscar lo que le interese a la gente. Es decir, esto yo hace muchos años lo empecé a pelear en México, ¿no? Te enseñaban literatura española en la secundaria. Pondréme las vuestras botas. Puta madre, uno con botas. Y no tienes una de, no sé, de naves espaciales. No. Estamos en el siglo de oro. Quevedo, Góngora. Ya, bueno, pues a lo mejor es interesante, pero bueno, si no Lorca. A ver, Lorca es mi poeta. Pero empezó a ser mi poeta a los 16, 17 años. A los 8 años se sales en un carro de agua negra iré a Santiago. Pues qué bien, que te vaya bien. Cuando llegues a Santiago manda una postal. ¿Qué? ¿De qué hablas, tío? Tenemos la idea de que hay una literatura seria que tienen que aprender los niños porque es parte de la cultura universal. Y les enseñamos esa. Y se nos olvida que es aburrida. Se nos olvida que es boba. A ojos de un niño. No lo es, obviamente. No sé. Qué obra así maravillosa. Podemos citar el Quijote. ¿Sí va a entender el principio del Quijote? Entonces, toda la descripción del Quijote y de su casa está en un lenguaje del siglo XVI que no entiende nadie hoy en día. Necesitas un traductor. El Ulises de James Joyce, no sé, se me pareció horrible. El idiota de Dostoyevsky. O la metamorfosis de Kafka. Es decir, lo interesante de la lectura es que te interese. ¿Sabes por qué leo yo? Voy a contar mi historia. Ya la he contado, pero la voy a contar rápido. Yo fui la primera generación criada por la televisión de mierda, con 3 canales en México, el 2, el 4, el 5, el 5 era el de los niños, o sea que los otros 2 ni los veías. Y en blanco y negro. Era yo, ya tuve haber tenido 11 a 12 años cuando apareció la tele en color. Fíjate que soy vintage, soy de edición limitada. Entonces, yo veía La Dimensión Desconocida, Twilight Zone, y me apasionaba, me encantaba, me parecía fabulosa. A los 10, 11 años era genial eso, y cosas bien raras. Y entonces un día en una librería vi un libro, creo que era de Frederick Brown, o de Soy Leyenda, porque se me va a olvidar el nombre del autor de una de las novelas que más me gustan en el mundo, Soy Leyenda. Cuentos. Y dije, pues este no es el que escribe guiones allí que se ve al final de Twilight Zone que sale. Guión de Frederick Brown. Guión de... Es el mismo. Voy a comprarlo. Empecé a leer los cuentos. Y esto está muy bien. Y te pagan por hacer esto. Yo quiero. Puedo contar cuentos. Empecé a contar cuentos a los 12 años. A los 12 años publiqué un cuento en el anuario de la escuela. Pues estaba en una escuela que tenía anuarios. Y de ahí pasé a Sherlock Holmes. Y de ahí pasé a Mark Twain. Y de ahí pasé a Bram Stoker. Y de ahí pasé a Edgar Allan Poe. Nada de lo que era literatura seria. La literatura seria me interesó cuando tuve edad para que me interesara. Cuando tuve edad para valorar a Quevedo y a Góngora. Pero no aprendérmelos de memoria a los 12 años, que no me jodas. Creo que la mejor forma de fomentar la lectura es darle a la gente algo que le interese. Mi hijo era muy reacio a la lectura. Que he contado que juega baloncesto. He contado que le gusta el anime. Empecé a comprar manga y un libro de Kobe Bryant sobre la mamba negra. ¿Cómo le empezó a interesar leer? Porque leer no es en sí un acto. No es un acto abstracto. Lees cosas, lees historias, lees relatos, lees cosas sobre temas. No lees. Yo no me pongo a leer cosas que no me interesan. Me pongo a leer a Corín Tellado. Es una gloria de aquí asturiana, cuidado. No la leo. No leo a Vargas Llosa.
No leo muchas cosas, leo las cosas que me gustan y que me interesan. Porque leer es un medio, no es un fin en sí mismo. La lectura es una abstracción. Dale a alguien algo que le interese y lo va a leer. Dile a alguien que leer es muy importante y que la lectura es un hábito maravilloso y te va a mandar a la mierda. Y con toda la razón del mundo, creo yo. Es lo único que se me ocurre.